Listo. Shabbat Shalom, bienvenidos a YouTube, Facebook. Vamos a comenzar el estudio del día de hoy. Damos inicio a la clase número 51 del Plan Divino. Perdón, 58 del Plan Divino. La clase número 58. El título del día de hoy que yo lo consideré el más viable para entenderlo es la Torá, la oración para trascender. Torá y oración para trascender. Es el título que tomamos para el día de hoy. Ahora, este estudio se me hace muy interesante porque vamos a entender algo podríamos decirlo, trascendental, ¿sí? Porque la revelación del Padre muchas veces es muy confusa y muy poco se puede entender acerca de esto, pero pongamos un ejemplo para que nosotros podamos entender la revelación de Hakadosh Baruj Hu en nuestras vidas o en las vidas de todos aquellas personas que lo buscan y que siempre estamos con la angustia de que la revelación del Padre, cómo se maneja, cómo es esto, cómo se maneja esto. Para comprenderlo necesitamos entender algo, llevarlo a un punto donde nosotros lo podamos percibir o entender. Yeshua hablaba de esa forma, con parábolas que eran entendibles cuando no se podía hablar de las cosas trascendentales del Shamaín o cosas incomprensibles que no se han visto, y Yeshua las utiliza o habla de ellas, utiliza las parábolas, utiliza las alegorías para que se pueda entender lo que se está tratando de transmitir. Así, de esa forma, para nosotros entender cómo se revela el Padre, en un proceso de desarrollo tenemos que llevarlo a nuestra capacidad de comprensión. Y podemos poner un ejemplo de nuestra capacidad de comprensión. Un ejemplo podría ser, aquí todos son padres, de alguna u otra manera son padres. Y esa es la manera en que se puede revelar. ¿Por qué? Porque cuando una pareja es por primera vez padre o cuando es un recién nacido, no importa cuántos años ha tenido, pero cuando viene un recién nacido a la vida, a la familia, el niño nace totalmente ignorante o falto de conocimiento, ¿sí? No sabe nada de este mundo, pero sabemos que tiene la inteligencia necesaria para desarrollar y comprender todas las cosas. Ahora, ¿qué se necesita para que el niño pueda comprender, el recién nacido, vaya con el proceso de comprensión de todas las cosas que ya existen en este mundo, pero que no las ha visto nunca, que no las puede comprender? Pues se necesita tiempo. El niño nace y va desarrollándose y el desarrollo requiere tiempo. ¿Tiene la inteligencia necesaria? Sí, tiene la inteligencia necesaria para poder comprender las cosas. Entonces, conforme va pasando el tiempo, conforme va comprendiendo, entonces llega el tiempo que se tiene que mostrar o revelar nuevas cosas. Así sucede Abba con nosotros. ¿Sí? Ahora, el padre y la madre de este nuevo ser no le pueden mostrar cosas que no va a comprender. Así es Abba. ¿Qué es lo que hace? Pues a nosotros cuando lo conocemos, cuando entendemos de su Torá, cuando comenzamos a conocerlo, Él no puede mostrarnos todo lo que ya existe, que no podemos ver muchas cosas, que no podemos comprenderlas, pero Él no puede manifestarnos todo lo que ya es. ¿Por qué? Porque tenemos un proceso. Aunque cuando somos adultos tenemos un cierto orgullo de creer de que ya lo sabemos todo, que lo hemos visto todo, que nadie nos enseña nada, ¿sí? Pero en realidad no es así. Incluso Rab Shaul decía algo muy interesante, donde llegará un momento, oiga bien, un momento en que vamos a entender toda la plenitud del Padre. Pero mientras tanto, mientras está ese desarrollo, mientras está ese proceso, mientras está en esa evolución de conocimiento, pues va a pasar un tiempo para comprender paso por paso, para que se nos pueda presentar o enseñar o mostrar o revelar las cosas que son necesarias que aprendamos, que ya están, pero que no se pueden revelar porque no las entenderíamos.
según nos lo dice Rab Shalom en Primera de Corintios, capítulo 13 verso 12. No lo puede leer, por favor, Shaquín. Ahí vemos algo interesante. Solateja Eloheinu Katulemor Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad. Amén. Porque aún ahora vemos mediante espejo, veladamente, pero entonces cada cara ahora conozco en parte, pero entonces conoceré plenamente conforme fui conocido. Y aquí la tonje vale que caiga, pues, Amén. mire, que vale que se- Barrabás. Ok, miren lo que está diciendo Rab Shaul, ¿sí? Por el momento vemos como un espejo translúcido, opaco. Un día veremos cara a cara, ¿sí? Pero aún después lo veremos, lo sabremos todo completamente de manera como Dios nos conoce completamente, aquí y allá, en la transición, en el mundo limitado como en el mundo de toda la plenitud, por decirlo así. Un padre sabe que su hijo tiene la inteligencia necesaria para manifestarse, pero mientras le enseñan las cosas, eventualmente, así lo mismo el padre hace con nosotros. Sabe la capacidad que tenemos, pero se necesita un desarrollo para alcanzar la plenitud de mostrarnos todas las cosas creadas o la manifestación de las cosas no reveladas. Se necesita un desarrollo de comprensión. Por eso muchas personas que quieren llegar a brincarse las etapas de comprensión de la Torá y creer que pueden ver y entender las cosas sin haber pasado por ellas, quedan confundidas porque en realidad no es el momento hasta que no comprendan ciertas cosas. Entonces, ¿qué nos muestra Rab Shauri? Nos dice que un día seremos conocidos plenamente como hemos y como ya nos ha conocido el Padre, porque en él no hay espacio ni tiempo. Entonces, quiere decir que hay tiempo donde se verá la totalidad, y ese tiempo donde la totalidad se manifiesta es en el tiempo cuando Mashiach viene. Ese es el plan divino. ¿Cuál es la totalidad del plan divino? Que el Padre se manifieste en plenitud y el humano lo pueda percibir en plenitud para poder apreciar, porque mientras no lleguemos a ese estado, tenemos la percepción limitada, el entendimiento limitado, y entonces podemos entender limitadamente, ¿sí? Entonces, esto de las limitaciones de comprensión y de entendimiento nos lleva a generar a nosotros la llamada emuná o fe, como comúnmente se dice. ¿Qué es lo que hace un niño con su papá cuando el papá y mamá le empiezan a enseñar? Tiene que confiar en ellos, tiene que tener fe en sus padres y los tiene. Cuando uno está pequeño tiene fe, confianza, no sabe esos términos obviamente, pero confía, sabe que el padre es su protector, sabe que mamá es la que lo nutre, la que lo protege, sabe que su padre es el fuerte que lo cobija, también lo protege. Entonces, cuando es niño tiene fe o vamos a decirlo confianza, que es lo mismo que bitajón, ¿sí? Confianza en la protección en los padres. ¿Sí? Confianza en ellos. Entonces, las limitaciones generan en nosotros que confiemos en el proveedor, que confiemos en él, que nos va a ir revelando poco a poco. Esto es el desarrollo de la MUNA. Entonces, llegará un momento cuando el hombre llegue a ese lugar de la revelación total. Y eso quiere decir que cuando uno llega a esa revelación o hay el proceso de la revelación, uno tiende a entender la voluntad del Padre, como los niños, ¿sí? Que tienen que empezar a entender la voluntad de sus padres creadores, los cuidadores. Hay un proceso donde este proceso es donde el hombre tiene que trabajar y elegir sus prioridades, ¿sí? Poner sus luchas, ¿sí? Y en sus caídas, como un niño cualquiera que empieza a caminar, se cae, como sea, su aprendizaje es de caídas y levantadas. Es un proceso. Entonces, cuando el ser humano, el hombre, entiende el proceso de Abba, entonces también entiende que él es una vasija o un recipiente de bondad. No, y lo entendamos nuevamente con los pequeños, porque los niños son recipiente de bondad y de amor de los padres totalmente. Hay paciencia, hay amor, hay tolerancia, hay
hay todo la gesed, la misericordia, la comprensión hacia los bebés. Entonces, el niño es una vasija de bondad. Así, nosotros somos una vasija de bondad para Abba. Entonces, hay un proceso necesario. Ahora, este proceso necesario también de desarrollo, hay la característica del juicio. En el juicio es necesario para que se alcance la plenitud de la bondad que queremos entender. ¿Cómo vamos a entender esto? Mire bien, entender que las cosas que nos pasan o que suceden junto con nuestros padres cuando somos pequeños, tenemos que entenderlas que son para bien. Muchas veces los niños no entienden cuando los padres les quitan las cosas de la mano y empiezan a llorar. Cuando un niño quiere comerse algo que no debe, el padre o madre se lo quita y empieza a llorar. No entiende que es para bien suyo, sino piensa que lo están limitando, que le está quitando su provisión, que lo están regañando o que está haciendo lastimado. Sí, eso pasa con un niño. Así que cuando nosotros crecemos y entonces entendemos que el juicio del Padre es, es bondad y es misericordia, cuando nosotros entendemos eso, cambia nuestra percepción. Entonces, ¿cuántas veces nosotros podemos ver el mundo en caos como existe el caos en este momento en Israel? Y no solamente de Israel, en el mundo, sino son temblores, son inundaciones, son incendios, son tornados, son ah, guerras o son abusos de toda clase. Y entonces se pregunta uno, ¿sí? Cuando vemos todas esas cosas negativas, vemos el mal, pero no vemos la voluntad divina. Muchas veces uno se puede hacer esa pregunta, ¿sí? Y cuando uno hace esa pregunta, obviamente estamos siendo un niño de 3 años, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay un proceso en el cual la bondad aún no se manifiesta, ¿sí? Pero son pasos necesarios para expresarse la bondad, ¿sí? ¿Cuándo es cuando se procesa, cuando se manifiesta la bondad? El mundo, cuando el mundo sea digno de la bondad del Padre, entonces tomará lugar la bondad. Cuando es necesario reprensión, quitar o obstruir o generar algo que nosotros podemos ver como malo, es porque el mundo necesita el juicio. Cuando no necesita el mundo juicio es cuando se manifiesta la bondad divina. Entonces, en el momento que se manifiesta un juicio, estamos viendo que está trabajando la justicia del Padre, ¿sí? Pero no es una revelación de bondad. ¿Qué es lo que pasa entonces? ¿Para qué es el juicio? Para sincronizar la bondad y la justicia, para entender que solamente a través del juicio se quita el mal, ¿sí? Se expande, ¿sí? Entonces, cuando el mal se quita, ya no es necesario un juicio. Cuando el mal se es quitado, entonces ya no es necesario un juicio, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque el hombre está enraizado en el bien, el hombre está enraizado con el bien. Y si el hombre está enraizado con el bien, rechaza al mal. Y no hay necesidad de un sistema de justicia. Usted ve por qué el padre decía que todos los países del mundo, cuando estaba con con Noah, y le mandó a que todas las naciones del mundo tuvieran un sistema de justicia, es porque el ser humano tiene la tendencia a hacer el mal, ¿sí? Y que tiene que haber justicia. La justicia forma parte de una restricción de las actitudes negativas. Si no hay una justicia, no hay una restricción para hacer el mal. Entonces, necesitamos entender, necesitamos crecer, que el ser humano tiene que rechazar cosas por su libre albedrío, lo que es injusto, lo que es malo, lo que es desastroso. Cuando el hombre entienda que la injusticia, la maldad y la iniquidad tienen que ser rechazadas, entonces en ese momento la bondad del Padre se manifiesta, ¿sí? Y, y eso es algo importante, ¿por qué? Porque cuando el Padre hace justicia está castigando o está restringiendo o sometiendo lo que es negativo. Entonces, ¿qué pasa cuando hay justicia?
se quita lo que es negativo, lo que es el mal, se castiga lo que es malo. Entonces, cuando el hombre comprende que es el Padre y que el Padre solo da algo bueno o que de él nace lo bueno, es entonces aquí cuando las cosas cambian de posición. Usted y yo conocemos una frase muy común que se llama Ein o milvado. ¿Sí? Y usted se la sabe de memoria, yo también, todos la pronunciamos Ein o milvado, hasta cantamos una canción, Ein o milvado, que significa no hay nada aparte de él. ¿Sí? Eso es importante. Ein o milvado. Quería hacer una gematría de esto, pero no me alcanzó el tiempo. Bueno, pero ¿qué significa Ein o milvado? Cuando uno dice que no hay nada aparte de él, significa que no hay nada que modificar en los eventos que están sucediendo para ajustar, ¿sí? O sea, si pasa un evento, si pasa algo grave y uno dice, hey, no, Bilbao, o sea, no hay nada aparte del Padre, o sea, todo, no hay nada que justificar, no hay nada que modificar. O sea, Él lo está haciendo perfecto. Yo no puedo modificar nada, yo no puedo decir las cosas deberían de ser así, sino tengo que decir en Omilvado. Cuando yo digo eso, en Omilvado, no hay nada que modificar. Entonces, quiere decir que la justicia que viene del Padre, esa justicia que viene del Padre, es perfecta y nos lleva a un lugar superior o mejor. Cuando uno dice en o milvado, no hay nada que modificar. La justicia del Padre es perfecta y nos va a llevar a través de esto a algo superior o mejor. ¿Sí? Entonces, el Padre suspende la justicia y solamente la suspenderá cuando no haya juicio, cuando no hay algo negativo, cuando no hay mal. Pero ¿para qué tú haces la justicia? Para retener el mal, para poner stop a la iniquidad. Y cuando el Padre no pone un stop a la iniquidad, un para o un hasta aquí a la iniquidad, el mal se incrementa, se incrementa, se incrementa, se incrementa. Y cuando se incrementa, se convierte en devastador, en destructor. O sea, el mismo mal destruye. Entonces, mire, si entendemos esto y lo analizamos, hay dos periodos donde se manifiesta este juicio sobre los seres humanos. Digamos que en Génesis, hasta el diluvio, hasta Abraham hubo 10 generaciones. Digo, hasta el diluvio hubo 10 generaciones, hasta Noah hubo 10 generaciones hasta el diluvio. Pero en esas generaciones del diluvio no hubo la manifestación del Padre de juicio sobre ellos. Y ellos incrementaron el mal, lo incrementaron el mal, lo hicieron el mal, hasta que ya la tierra no podía soportar el mal que había sobre ella. Es como llenar una vasija, una canasta de pura fruta, ya no le cabe más. Entonces hay que quitarla todo lo que está dentro para volverla a usar. Entonces, la iniquidad, la tierra se llenó de iniquidad, dice la Torá, que la tierra se llenó de maldad. O sea, no había más espacio para la bondad, estaba llena de maldad. Entonces, ¿qué viene? La destrucción a través del diluvio universal. Sí, cuando el Padre no interfiere, sino que dejó que 10 generaciones siguieran con su perversidad, no interfiere, no hay juicio, entonces las generaciones siguen aumentando su mal, su mal, su mal. Pero cuando él interfiere, retiene, porque cuando enjuicia o viene un juicio, es en contra de lo malo, en contra de lo negativo, para destruir el mal. Entonces, si no hay esa detención, las cosas van de mal en peor. También hubo otro tiempo, el Misraín en Egipto, donde el pueblo de Israel estaba cautivo, de cautivo en Egipto, como en esclavitud, y fueron 230 años en Egipto, donde el pueblo de Egipto no tuvo un castigo o no tuvo un juicio y dejaron que ellos actuaran, esclavizaran, sometieran y dominaran al pueblo de Israel, no tratándolos como seres humanos, sino como máquinas y como animales, ¿sí? Ahora,
La meta principal de todo esto no es que el hombre sea una vasija que reciba juicio. La meta y el plan perfecto es que el hombre sea una vasija de bondad, que reciba la plenitud divina de la bondad. ¿Sí? Un mundo donde no se necesite la respuesta de un juicio. ¿Sí? El juicio es para colocar al ser humano en el lugar correcto. O sea, si yo no me porto bien, me voy a destrampar, como dicen por ahí, o me voy a desubicar, me voy a perder en el camino, porque no hay quien me ponga una dirección. Pero cuando viene el juicio, me pone en el lugar correcto en el que debería de estar. Entonces, Abba creó el mundo para que fuera un recipiente de bondad. Y cuando así fue como el Padre lo creó, entonces el mundo ah, es concebido en la mente de Abba como lo que va a suceder. Yo voy a crear un mundo que reciba solo misericordia, ¿sí? Pero tiene un proceso. Y a ese proceso, mientras se revela la misericordia del Padre, se oculta esa bondad y a ese ocultamiento de la bondad, a ese ocultamiento de la revelación directa del Padre, se le llama un mundo am, embarazado, preñado, ¿sí? Sí, un mundo que está embarazado. Ahorita lo va a entender por qué, ¿sí? ¿Por qué? Porque el mundo se concibe en la mente del Padre. Voy a crear una vasija donde yo solo dé bondad. Ahí se llama una concepción. Hay un concepto concebido. Y el mundo está en un proceso de que solo sea una vasija que reciba misericordia, pero por lo pronto está recibiendo juicio y no vemos esa bondad o esa plenitud en total porque el hombre está aprendiendo a ver que oh, milvado. No hay nada aparte de él. El hombre está en un proceso donde se le enseña algo y tienen que ponerlo en el lugar correcto, como a un niño que se corrige, que se dirige y que se le va mostrando las cosas eventualmente, poco a poco, hasta que él pueda comprender que no hay nada absoluto fuera del Padre y que todo es abacadosh y que lo único que quiere es darnos su amor, que porque nos creó para recibir, para que nosotros recibiéramos la bondad y ser vasijas que puedan percibir la plenitud de su grandeza. Pero mientras sucede eso, no vemos bien, no vemos claro porque nos falta comprensión, porque tenemos limitaciones y es hasta que llegamos a la comprensión de la plenitud, como dice Rabbi Shaul, de la estatura del varón perfecto. Entonces podemos comprender y ver la plenitud divina. Pero mientras tanto, tenemos que seguir aprendiendo a través de justicia. Pero el plan es que seamos vasijas de bendición. La tierra será una vasija de bendición totalmente, no sin juicios, nada de juicios. Y habrá el ser humano que sea una vasija lleno del conocimiento y de la plenitud de la revelación divina y la manifestación de todo el poder del Padre en cada uno de nosotros. Ese es el plan, pero a ese plan se le llama que estamos embarazados o el Padre está embarazado de nosotros, digámoslo de esa forma, porque se está concibiendo algo, ahorita lo va a entender. Entonces, la característica de que el Padre se oculta genera que el juicio, porque por donde el Padre se oculta, se hace el mal y se incrementa la maldad y el mal se va a hacer más fuerte. Pero entonces la gente sufre las consecuencias de su libre albedrío y también por causa de que el padre se oculta, ¿sí? Ahora, eventualmente cuando el hombre esté preparado y entienda y diga, ok, el padre está oculto, no por eso puedo hacer lo malo, pero comprenderé poco a poco. Cuando él entienda en Milvado, entonces estará listo para la bondad. Sino cuando él entienda que todo es plan del Padre, estará listo para recibir la bondad, ¿sí? Pero por lo pronto hay un ocultamiento y ese ocultamiento genera la justicia. Entonces,
Si la justicia del Padre se suspende por un tiempo o varios o muchos años, este ocultamiento generará dolor y sufrimiento en aquellos que no siguen el libre albedrío para tomar las decisiones correctas y entonces sufrirán el daño de la justicia para lo que están viviendo, ¿sí? Entonces, hay una concepción del plan divino, ¿sí? Cuando el Padre Oiga bien aquí, cuando el Padre creó al ser humano, lo creó para que él lo conociera en plenitud, pero como niño no lo dejó visto en el ser humano, como un padre va educando a su hijo, mostrándole las cosas hasta que el niño comprenda que todo lo que el padre le está haciendo es por su bien. Y a veces, imagínense que se llega a la edad adulta, donde el padre ya está cansado, padre hablando físicamente humanos, estamos cansados o ya se está lleno de años y los hijos ya todos son adultos, grandes, y aún así siguen sin comprender que lo que el padre, los padres, madre o padre le están diciendo es por su bien. Siguen sin comprender que el amor de papá y de mamá, todo lo que les dice es por su bien. ¿Por qué? Porque siguen pensando en tomando malas decisiones cuando papá y mamá les dicen, esto no es así, esto hazlo así, dirígete así. Lo está haciendo por amor, lo está haciendo porque los ama, los quiere ver sanos, los quiere ver. ¿Por qué? Porque los aman y quieren darle lo mejor, pero sus acciones los dirigen a recibir solo un coscorrón o llevarlos a que se sufra una caída o una circunstancia difícil para eso les detiene para que no les pase algo peor o para que reflexionen y piensen, creo que estoy haciendo algo mal. Pero ya me lo había dicho mi mamá, pero ya me lo había dicho mi papá, porque es amor. Son vasijas donde el papá y mamá ponen amor en sus hijos. Así no lo manifiesta el padre, así lo manifestamos nosotros. Y a veces nosotros también, tantos años sirviendo al Padre, y a veces no entendemos, comprendemos que el Padre, su plan divino es amarnos y manifestar su grandeza sobre nuestra vida. Y nos cuesta trabajo y somos rebeldes y queremos hacer aquello y queremos hacer lo otro y que decimos al Padre, espérate, déjame hacer a mí lo que a mí me gusta, no me estés molestando, yo quiero hacer esto. Y nos pasan cosas, pero el Padre dice, te amo. Pero déjeme le digo, cuando el Padre concibió al mundo para que fuera una vasija de recibir solo bondad y no juicio, y cuando el Padre concibió al ser humano para que lo conozca y se revele toda la plenitud de su conocimiento sobre el ser humano, está el plan en marcha. Nada lo va a detener. El plan está en marcha. Y si vamos a pasar por el juicio y la reprensión, el plan está en marcha, porque el Padre va a dar a luz y vamos a nacer para recibir su bondad en su plenitud y la tierra también cumplirá el propósito de ser una vasija de pura bendición y de bondad sin juicio. Ese es el plan hasta el fin. Por eso, bien lo que dice Rab Shaul a Romanos 8:22, vi, por favor, tu arraba. Barrabacha, dice, porque sabemos que toda la creación gime a una y a una sufre dolores de parto hasta ahora. Te van a encajar. Sí, la creación gime por dolores de parto. Quiere decir esto, que hay un plan que se va a manifestar y ese plan viene a través de un dolor. El dolor es un juicio. Son juicios que hacen a uno reflexionar y ponerlo en el lugar que le corresponde. ¿Qué hace el dolor? Imagínense que una mujer tuviera hijos sin dolor. ¿Cómo se prepararía para recibir el bebé? Si de repente, bonga, sin dolor sale el niño, puede que se caiga, puede que se salga por ahí, puede que, qué sé yo, ¿no? Caminando y puede el niño salir porque no hay dolor, no hay sentir, solamente sale. ¿Qué hace el dolor? Preparar a la madre para acomodarse en el lugar que debe de estar y estar lista ese dolor para recibir al bebé.
Podría ser de otra forma, ¿no? Pero el dolor le recuerda la estructura del sufrimiento para recibir, ah, para poder dar algo maravilloso también. Veamos y entendamos esto. El plan del padre, comparándolo con el nacimiento y con el embarazo, el plan del padre toma tiempo antes de que las cosas se manifiestan, así como el embarazo toma tiempo para que se manifieste la criatura que viene a este mundo, ¿sí? El plan del Padre madurará, se manifestará y toda la bondad se manifestará. ¿Por qué? Porque esa bondad ya la puso, ya está establecida. ¿En dónde? En la semilla. El Padre puso todo ya establecido en la semilla, ¿sí? Entonces, el nivel del mundo, ¿sí? Nos llevará a la manifestación de la plenitud de la bondad del Padre. Pero eso es un periodo de tiempo que se ocupa, ¿sí? Y por un tiempo está oculto. Y ese periodo de tiempo que está oculto se ve como desconocido. Por eso cuando no se ve al Padre, la gente se pregunta, ¿y dónde está el Padre? Si es que existe, ¿dónde está el creador del universo? ¿Dónde está, como dice el mundo, Dios? Dios? ¿Dónde está? Porque no lo ven. Pero, ¿qué quiere decir esto? Que está oculto. ¿Por qué se oculta? Porque tiene un plan. El plan es que comprenda el ser humano o se prepare el ser humano para recibir las bondades del Padre. ¿Sí? Eso es algo muy importante que se tiene que entender. ¿Por qué? Porque si no se comprende lo que el Padre quiere manifestar a través del ocultamiento, el hombre no podrá ser una vasija para recibirlo porque está creciendo, desarrollándose, desenvolviéndose para alcanzar a recibir la grandeza del Padre. Pero lleva un tiempo, así como un niño tiene un tiempo para que nazca, así también el Padre ya preparó los tiempos para su manifestación. Mateo 24 7 al 8, por favor, Levi. Aquí vamos a entender algo muy importante, ¿sí? ¿Por qué? Porque el Padre no es conocido al mundo y mucha gente se manifiesta. ¿Por qué el Padre no está? Si existe, ¿por qué no responde? ¿Por qué hay cosas malas que suceden? Pues el Padre está oculto a todas estas cosas con el propósito de manifestar su grandeza y su plan y preparar la vasija, que es la tierra, como preparar también al ser humano. Adelante, Livito Araba. Chavachalón, Chao, la chao. palabra del Padre dice así, porque la gente lucharán unas contra otras, las naciones lucharán unas contra otras y habrá hambres y terremotos en diferentes partes del mundo. Todo eso no es más que el principio de los dolores de parto, de Baren Hachén, y razón. Lo agarraba. Ahí está el plan. Mire bien, una mujer en dolores de parto está a punto de dar a luz, pero ¿qué son los dolores si no son los juicios? Y es ¿qué es lo que está diciendo el Padre? Aquí hay una maldad que se está manifestando a través de Yeshua, por las palabras de Yeshua dice que la gente luchará unas con otras, las naciones lucharán unas con otras, habrá hambres, terremotos en diferentes partes del mundo. Todos esos dolores de principio de parto, ¿qué quiere decir? Fíjese bien, todas esas caos y circunstancias, la gente piensa, porque hay puro caos, no está la manifestación del Padre. Pero esto nos indica, ¿cómo no? Si tú estás sufriendo un dolor para que nazca algo, quiere decir que está en el proceso de la manifestación de algo que ya está oculto, que no se ha manifestado, pero que va a dar a luz, se va a ver. Entonces, el sufrimiento, los dolores, las guerras, todo eso que se está manifestando va a venir. Todo eso es un dolor para para la tierra, es un dolor para los demás humanos, para las demás personas, pero eso es un indicio. La gente tiene que pensar, todo eso que está pasando es porque el Padre tiene un plan en Omilvado. No hay nada más que Él. Se va a manifestar. Ya hay algo que está oculto que se va a manifestar. Así, por eso se llama dolores de parto, porque hay una mujer que concibe antes de dar a luz, tiene dolores, pero porque va a dar a luz. Hay algo que está oculto que no se ha manifestado, pero que se va a manifestar. Y los dolores son previo a la manifestación. ¿Qué nos dice a nosotros esto, Yeshua? Prepárate porque esto es
la manifestación de lo que se va a manifestar. ¿Qué es lo que se va a manifestar? Pues el juicio para retener esa maldad y al mismo tiempo la misericordia del Padre, ¿sí? Entonces, el desarrollo del ser humano, de la humanidad, es un embarazo. Sí, puede ser que digamos que todo el dolor, el caos y el sufrimiento son momentos oscuros en la historia. Entonces, esos momentos oscuros están obviamente en el vientre, también porque hay oscuridad en el vientre, sí, y hay tragedia y hay sufrimientos y se sufre, ¿sí? Pero hay un crecimiento, ¿sí? Entonces, ¿qué significa esto? Que esto significa que estamos viendo el dolor es la puerta para el siguiente nivel, es lo que se va a manifestar enseguida. Ahora, después del dolor nace un niño. ¿Qué nos dice a nosotros de un embarazo? Que después del sufrimiento siempre viene algo bueno. Pero para que yo, oiga bien, si hay algo bueno después del sufrimiento, tengo que estar listo para recibir lo bueno. Entonces, el sufrimiento es la preparación para el siguiente nivel. Así como la mamá sufre cuando está teniendo el niño, cuando está el dolor dice, ok, estoy sufriendo, hay un caos, hay un problemón, pero el siguiente nivel me estoy preparando porque viene algo a mi vida mejor o bueno de lo que estoy pasando, un bebé. Entonces, después de 9 meses, ¿qué puede decir la mujer? ¿Qué puede decir después de 9 meses de traer a un hijo en su vientre? ¿Qué puede decir después de que dio a luz una mujer? ¿Qué puede decir una mujer cuando ve en sus manos un niño? Valió la pena. ¡Qué alegría! ¿Y qué hace el dolor? ¿Qué hace el dolor en la madre? ¿Qué hace el dolor? Pues la madre se siente digna de ese niño porque dice, me dolió hasta el alma. El dolor la hace digna de ese bebé. Yo lo sufrí, yo lo llevé en el vientre, dicen así las mamás con mucho orgullo. Yo te llevé en mi vientre para corregir, fíjese bien, para dar instrucción. Yo sufrí para darte la vida, ¿sí? ¿Valió la pena? Claro que sí, valió la pena, ¿sí? Entonces, ¿qué hace el embarazo durante 9 meses? Está oculto. Durante los 9 meses sufre desequilibrios de una cosa o de otra cosa, dolor, aflicción, angustia, lo que sea, posparto, preparto, lo que sea, sufren cosas, cambios hormonales, mente, sentimientos, y luego el dolor del nacimiento y todo eso después para de 9 meses, después de estar oculto el bebé por 9 meses, viene mamá y lo ve y ¿qué lo que hace? ¿Valió la pena? Por supuesto que valió la pena. ¿Por qué? Porque sufrí por ti. Pero mira, aquí estás. Es lo que dice Rab Shaul, lo mismo. En Gálatas 4:19, lo puede leer, por favor. Shahakin Toarabah. Torateja Eloheinu Ketul Lemoshe Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad. Hijos míos, ¿por quiénes sufro otra vez dolores de parto hasta que el Mesías se ha formado en ustedes? Y Girason, que os me deja. Amén. ¿Qué hace Rab Shaul? Rab Shaul está diciendo, Leo, el apóstol Pablo, como muchos los conocen, ¿qué está diciendo aquí a la gente? Le está diciendo al pueblo que conoce a Mashiach, ¿sí? Sufro por ustedes porque ya hay un plan en ustedes. Por lo pronto no veo cómo se van a manifestar, pero me están causando mucho dolor, ¿sí? Y no importa, porque ya hay un plan en su vida. Y lo voy a seguir sufriendo hasta que ese plan que es Mashiach esté en ustedes. Sí, puedo sufrir mucho, puedo dolerme mucho, pero el plan ya está establecido que es Mashiach. ¿Sí?
El crecimiento puede ser lento y silencioso, pero ¿qué pasa después? La alegría. Si nosotros le preguntamos a un ser humano cuál es el momento más importante durante tu vida, muchos van a decir cuando nació mi hijo, quizás otros van a decir cuando me casé, otros van a decir cuando me gradué, qué sé yo, van a decir muchas cosas. Pero el tiempo más importante de un ser humano es cuando está en el vientre de su madre, porque ahí es el desarrollo y las capacidades del ser humano, cuando es concebido. Ahí está en constante supervisión para que se desarrolle como debe de ser, que se desarrolle correctamente. Una vez que la semilla está implantada, el desarrollo comienza. Por eso Rab Shaul dice, ¿sí? Son un plan, estoy sufriendo por ustedes dolores de parto hasta que Mashiach esté establecido en ustedes. La concepción y la semilla ya está. Hay una supervisión de estarlos mirando, observando para que se desarrollen correctamente y se manifieste lo que está creado. Entonces, mire qué pasó. En Misraín, durante 230 años Israel estuvo en el pueblo, en Egipto, y en Egipto no hubo juicio para los egipcios, ¿sí? Pero llegó un día que hubo juicio y esos juicios trajo plagas para la destrucción y el castigo sobre el pueblo egipcio, pero la liberación del pueblo de Israel. Entonces, celebramos Pesaj, ya que está cerquita Pesaj, ¿sí? Y agradecemos por haber salido de Misraín a través de la cena de Pesaj. Pero fíjese bien, el hecho de que salimos de Pesaj no estamos dispuestos a olvidar lo que pasó en ese tiempo, ¿sí? Es necesario que se pasara por ese tiempo porque la Hágada de Pesaj habla de todo lo que se sufrió en Israel, en Misraín, y después el nacimiento, la salida del pueblo de Israel de Egipto. Entonces la Hágada de Pesaj habla de lo que pasó el pueblo de Israel cuando estaba en Egipto y la salida del pueblo de Misraín. Entonces, miren bien lo que pasa. Pesaj es la fiesta de Pascua, como lo conoce el mundo. La Hágada es la narración que se dice cuando se está haciendo la cena, que muchos le llaman la Santa Cena del cristianismo, pero que no es cristiana, y que Yeshua estaba también celebrándola y pidió que la celebraran en honor a él, en decir, en honor a lo que va a suceder y a lo que es salir de una esclavitud o de un cautiverio, salir del cautiverio. Entonces, mire bien, cuando se trata de salir de Misraín, uno, mire bien, agradece a través de la cena de Pesaj que salimos de Misraín, ¿sí? Que salieron de la tierra que los oprimía. Y es una historia que se narra año tras año, ¿sí? No es como el mundo, mire bien, el pueblo nuestro a través de la Torá nos enseña a Hakadosh Baruj Hu, que las circunstancias difíciles que pasamos no las tenemos que olvidar, sino recordar y agradecer por salir de ellas. Mire bien, quiero que pongamos énfasis en esto, pongamos mucha atención. ¿Cuántas personas en el mundo pasan por circunstancias difíciles y dicen, no me hables de ese tema porque yo quiero olvidarlo? Sufrí mucho, cómo batallé, cómo batallé. No, no quiero recordar porque eso es un trauma para mi vida, no quiero volverlo a pasar, no quiero. La negación, porque se ve como un víctima. En cambio, nosotros que conocemos al Creador del universo, que al cambio nosotros que tenemos Torah, que al cambio nosotros que tenemos a Mashiach, nosotros no olvidamos el sufrimiento que se vivió, porque sabemos que era un plan, ¿eh? Oh, milvado. Sabemos que ese sufrimiento fue porque algo mejor venía. Sabemos que lo que estábamos pasando es porque era necesario para que se manifestara y nos preparara para el siguiente nivel, ya sea enfermedad, ya sea economía desgastada, ya sea
sí, perdón, provisión limitada, ya sea que no, todo lo que haya pasado en nuestra vida, no podemos decir, ay, yo quiero olvidar eso, yo no quiero que me lo vuelvan a recordar porque soy una víctima, ¿cómo sufro? No, es recordar que a través de ese sufrimiento fue un proceso para llegar a algo mejor y fue ese sufrimiento la preparación para recibir algo mejor. Entonces el sufrimiento nos recuerda en la Hágada de Pesas que el sufrimiento es para algo mejor. Por eso Yahshua dijo, hagan esto en conmemoración mía. ¿Por qué? Porque el sufrimiento de Mashiach era para algo mejor, porque se relaciona con Pesaj. ¿Qué se relaciona con Pesaj? Que en Pesaj tuvieron que sufrir durante tantos años para ese dolor, esa angustia, los llevara al proceso de el siguiente nivel y los preparó para el siguiente nivel. Así Yeshua, todo su sufrimiento fue preparar al mundo al siguiente nivel, pero primero lo experimentó él para que nosotros entendamos que el sufrimiento es para el siguiente nivel. ¿Qué pasó después de eso? Yeshua fue crucificado, colgado en el madero, se levantó y el siguiente nivel era un cuerpo de luz. Así nosotros. Muchas personas dicen, yo no quiero saber nada con lo que pasó en mi vida anteriormente. ¿Sí? No quiero saber nada de eso. Se desconectan porque se generan víctimas y en eso no hay una transformación, sino un constante sufrimiento donde no hay evolución para recibir la preparación del dolor. Entonces, mire bien, ¿qué se espera de nosotros? Que tengamos sabiduría, fortaleza y valentía. Eso es el embarazo. Yo le pregunto, yo no sé si existan mujeres que tengan miedo, que no tengan miedo cuando van a dar a luz. Yo creo que todas las mujeres tienen ese temor, pero déjeme le digo, y ponga mucha atención aquí. ¿Qué es la valentía? El valiente no es el que no tiene miedo. El valiente es el que tiene miedo y se enfrenta al dolor con miedo. Ese es el valiente. No le puede decir a una persona, tú eres bien valiente. No, es que yo no le tengo miedo a nada. Entonces no eres valiente. Porque yo tengo miedo, pero voy a ir. Sí tengo miedo, pero lo voy a enfrentar. Ese es un valiente. El que no tiene miedo no es valiente. Simplemente no tiene miedo, pero no es valiente. El valiente son para los que tienen miedo y lo vencen. Esos son los valientes. Por eso, el dar a luz es de valentía. El enfrentarse a las circunstancias difíciles, no diciendo, no me hables de eso, no quiero saber más, ay no. No, eso no es de valientes. El valiente se enfrenta a lo que le duele. El valiente lo sobrepasa, ¿sí? Entonces, cuando se deja a Misraín, ¿qué es lo que pasa? Abba, en el momento que es la forma, el tiempo de la trascendencia, es cuando se manifiesta el Misraín. Es el momento de salir. ¿Y qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa cuando sale el pueblo de Israel de Misraín? ¿Qué pasa cuando el pueblo de Israel sale de Egipto? Quiere decir que se desarrolló y que cuando salió, salió como un país, entró como una familia y sale como un pueblo. ¿Qué quiere decir? Que el pueblo de Israel entra como una familia en un pueblo, en una nación, y cuando sale, sale como una nación. ¿Qué quiere decir? Que allí en Misraín, el Misraín o Egipto era el vientre donde se formó un pueblo. Y cuando sale el pueblo, ¿cómo sale? Cuando sale el pueblo de Israel, salió como un pueblo, no como una familia, sino como un pueblo. Quiere decir que dio a luz a un pueblo. Un pueblo dio a luz a un pueblo. Déjese lo muestro para que entendamos. En Misraín, el padre mandó en la cena de Pesas que pusieran en los dinteles la sangre en las puertas. Cuando usted sale, cuando el pueblo de Israel puso la sangre en las puertas y sale a través de la puerta es como si fuera la matriz y de ahí sale un humano.
Entonces está refiriendo que nace, sale diferente, de ahí sale diferente. La puerta es como la matriz y sale el humano, sale un nuevo ser. ¿Por qué tenía que salir un nuevo ser, un nuevo humano de Misraín a través de Pesaj? ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa? Misraín, el pueblo salió de Egipto, ¿sí? Con un cordón umbilical. Y ese cordón umbilical, y yo le voy a recordar ahora mismo que no solamente hablamos de el pueblo de Israel que estuvo en Egipto, sino todo, no, todo el pueblo, todo el mundo que conoce a Yeshua sale de Egipto, porque el mundo es Egipto. Y todo el mundo tiene un cordón umbilical que lo conecta a Egipto. Porque de ahí salió. Cuando recibes a Yeshua, también recibes su sangre y te haces un nuevo ser. Y cuando te conviertes en un nuevo ser, entonces te vas colgando ahí el cordón umbilical. ¿Y cuál es el cordón umbilical de Misraín, de Egipto? La cultura del mundo, la cultura egipcia, la influencia del mundo. Pero ¿qué hace Abba? Lo corta. Y luego saca el veneno de que es la cultura, que es la influencia. Al sacar del Misraín, al sacarnos de Egipto, nace un pueblo. Quiere decir que dimos a luz a un pueblo. ¿Y dónde fue la matriz? ¿Dónde fue el vientre? Egipto. El mundo es el vientre. El ser humano que conoce Torah, Yeshua, y es nacido de nuevo, sale del mundo, da a luz. Por eso dice la tierra gime, no dice solamente Egipto, la tierra, el globo terráqueo. El globo terráqueo, sale la gente de Misraín, de Egipto. ¿Y qué sucede? Pues da un nuevo nacimiento a un pueblo que el Padre corta a través de la Torá. ¿Qué corta? La cultura. Vea lo que nos dice Éxodo 12:37 al 38. ¿Le puede leer, por favor, Esbito Arraba? No, Rabá dice, partieron pues los hijos de Israel de Ramsés para Sucot, unos 600,000 hombres de a pie sin contar los niños. También subió con ellos una gran multitud, así como ovejas, vacadas y ganado muy abundante. De Baruch Hashem. Arraba. Ok, salió el pueblo de Israel y no solamente el pueblo de Israel, también salieron muchos hombres, ¿sí? A pie. Se cree que salieron aproximadamente 3 millones de personas de ahí. Cuando entró como una familia y sale como una nación, ¿sí? Entonces, fíjese bien, ¿qué pasó? ¿Qué pasó ahí? Fueron 230 años. ¿Qué reflejó ese tiempo? El tiempo que estaban ahí, ¿sí? Es un periodo, ¿sí? Donde estaban en Misraín, o sea, Egipto, no había templo, no había Torá, ¿sí? No estaba la Torá escrita, no había templo, no había tierra, estaban extranjeros en una tierra ajena, estaban en un vientre, todavía no se les daba luz de ellos, ¿sí? ¿Y con cuál comparación lo podemos ver el día de hoy? Bueno, porque ahorita en el mundo no tenemos la tierra de Israel establecida como tal. Hay una fracción de la tierra que está ahorita tomada por Israel, pero la mayoría del territorio está sin ocupación de hebreos, está ocupada por otros, o vacía o ocupada por gente extranjera. No está el Beit Hamidash, tampoco está el templo. ¿Sí? Tampoco estamos en los tiempos de los profetas, de los que fueron inspirados por del Ruach HaKodesh para poder escribir los escritos que se dieron a través de inspiración divina y que los tenemos hoy en nuestra posesión para estudiar acerca de ellos. ¿Sí? Entonces, el Egipto, oiga bien, recibió juicio de Abba y de esa manera, oiga bien, es que nacimos. Si no entendemos cómo recibió el juicio Israel, el Egipto, por plagas, dolores de parto. Allá hubo dolores de parto. Esos eran los dolores para que se manifestara lo que sí, lo que seguía,
¿Qué es lo que tenía que ver Israel y el pueblo judío? Que tenía que ver que estando en Misraim vio las plagas, vio el sufrimiento, vio la escasez, vio todo lo que estaba pasando, pero ellos tenían que decir, Ein o milvado, todo esto que está pasando es porque nos están preparando para lo que viene. ¿Quién sufre? Misraim. Y también parte de ellos sufrieron los judíos y el pueblo hebreo. Lo sufrió de alguna manera, pero era la preparación para salir de ahí, dar a luz. Sí, se manifestó. Entonces el dolor, así la tierra gime y tiene dolores de parto porque va a dar a luz a nosotros. Y podemos ver, así como Misraim, que vino el juicio del Padre sobre Egipto, porque en Egipto, ¿qué pasaba en Egipto? En Egipto dominaban y esclavizaban al pueblo de Israel, no como hombres, sino como máquinas o como animales. Y el trato este les trajo a ellos el juicio del Padre. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que nosotros, que ahora pasamos lo mismo, en ese momento que vengan los dolores de parto, que estamos viendo sufrimientos y que estamos viendo rumores y guerras por donde quiera y temblores y incendios y tornados, todo eso que se está mirando, esos son los principios de dolores. Aún no nacemos, ¿sí? Pero ¿qué es lo que pasa? ¿Sí? Nosotros tenemos una conexión espiritual que nos distingue. Como Israel se distinguía en Misraín, así nosotros, o sea, Israel se distinguía en Egipto, así nosotros nos distinguimos del mundo. ¿Sí? ¿Cómo nosotros nos distinguimos del mundo? La Torá y Yeshua. Si nosotros nos distinguimos del mundo, somos diferentes al mundo, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa si somos diferentes al mundo? Sabemos que manifestamos que el Padre está en nosotros. Nosotros somos los que vamos a dar el siguiente paso, somos los que vamos a nacer. Vemos el sufrimiento, vemos las cosas, lo vemos, lo percibimos, pero nosotros somos los que vamos a dar a luz. Eso nos prepara para decir, en o milvado, no hay nada más que aparte de él. Todo esto que está pasando es el plan. Ya está en marcha el plan. El plan es que la tierra tiene que ser una vasija de bendición. El plan es que yo perciba la bondad y la plenitud del creador del universo en mi vida y lo pueda percibir y entender y disfrutar con él. Sí, la revelación del Padre en mí. Entonces, teniendo la Torah y teniendo a Yeshua, entonces puedo entender la grandeza de lo que el Padre me va a manifestar, porque a través de Mashiach vemos lo que se ha revelado, ¿sí? Entonces, a través de todo lo que se presencia o vemos de dolores, como una madre que sufre, pero al tener al bebé en sus brazos, ¿qué dice ella? ¿Hay satisfacción o no hay satisfacción? Hay satisfacción en la madre cuando sufrió, cuando estuvo 9 meses incómoda, cuando quién sabe cuántas noches se desveló, quién sabe cuántas veces sufrió, quién sabe qué cosas más pasaron en su cuerpo. Y aparte del dolor del nacimiento, ella termina con una satisfacción. De la misma forma, el pueblo, nosotros podemos decir que hay opresión, hay cautividad, está pasando esto, está pasando lo otro, ¿sí? Y cuando salgamos y se manifieste la grandeza del Padre en nuestras vidas, entonces diremos nosotros, ¿hay satisfacción o no hay satisfacción? Qué bueno, pasamos por todo esto, pero aún así, lo que no veíamos, ahora lo vemos, lo que no percibíamos, lo percibimos, lo que no entendíamos, lo entendemos, la luz que no veíamos, la vemos, la belleza que no percibíamos, la percibimos. Ahora vemos lo que estaba oculto, ahora percibimos. Mire bien, para entenderlo y hacerlo un poquito más profundo. Cuando Abba creó el mundo, usted y yo sabemos que había una luz primordial, que era una luz llamada una luz espiritual, ¿sí? ¿Qué pasó en esa luz espiritual? Esa luz no tenía forma ni figuras, si lo podemos entender de esa manera, porque era una luz superior a la que nosotros conocemos, ¿sí? ¿Y qué es lo que pasa? Abba escondió esa luz porque no quería que la luz fuera percibida por el perverso y el perverso usara la luz
para hacer lo que era malo. O sea, si la luz divina primordial de existencia estuviese en la tierra, el ser humano en su maldad, en sus decisiones inicuas, hubiese usado la luz de bondad divina y espiritual para usarlo para el mal. Entonces el Padre decide ocultarla. Si nosotros vemos dónde aparece esa luz en la Torá, la primordial, en Génesis capítulo 1, verso 4 al 5, Shehakim, por favor, ahí lo podemos entender, lo podemos ver, y usted y yo ya no lo sabemos de memoria. Y lo sabemos bien. Amén. Torateja Eloheinu Katu Lemos Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Adonai Echad. Y vio Elohim que la luz era buena, que Elohim hizo separación entre la luz y la oscuridad. Y llamó Elohim a la luz día y a la oscuridad llamó noche. Y fue la tarde y fue la mañana, día uno. Y aquí la concha, Bareja y Ausmereja, de Bareja Shem. Barra, va. Mire bien lo que dice aquí la Torah, ¿eh? El Padre vio que la luz era buena y la separó de las tinieblas, ¿sí? Y la separación, oiga bien, el tener la luz le llamó día. Al tener la luz le llamó día y al no tener la luz le llamó oscuridad o tinieblas. Y entonces dice, fue la noche y el día uno, fue la tarde o la noche y la mañana el día uno. Pero en el día 4, si seguimos más adelante, que no me voy a detener, no lo vamos a leer, sino que yo se lo voy a expresar. En el día 4 creó el sol, y dice, para que rija el día, y la luna para que se enseñoree en la noche, y las estrellas la acompañen, o para que rijan los días, los tiempos y los meses, y el sol para los años. ¿Por qué creó la luna y el sol y las estrellas en el cuarto día, pero ya había día uno, ya en el día uno había luz? Hay una luz diferente en el día uno y en el día cuatro está el sol, la luna y las estrellas. Porque a esa luz primordial la ocultó de los hombres, ¿sí? Esa luz dijo que era buena y la noche le llamó le llamó a apartar la luz, le llamó, se crea está la oscuridad, ¿sí? Esa le llamó noche. Ahora, la luz buena no es no, la luz esa luz primordial no es buena para la gente mala, porque la puede utilizar para mal. El Padre no destruyó la luz, no la quitó del mundo, la ocultó del mundo. No la quitó del mundo, la ocultó del mundo. ¿Dónde la puso? La puso en la Torá. ¿Por qué? Porque oiga bien, esto es muy interesante y quiero que le ponga mucha atención aquí. ¿Por qué? ¿Por qué la ocultó en la Torá? Porque para ver la luz en la Torá primordial se necesita disciplina y devoción para que la puedan descubrir. Porque el que tiene o el que es verdaderamente digno la va a encontrar y tiene que atravesar por disciplina para descubrir los tesoros ocultos que se encuentran en la Torá. Sí, oiga bien, la luz está oculta en la Torá y por eso Yeshua decía, escudriñe la Torá, escudriñela, porque ahí está la vida eterna, dice así. ¿Sí? Entonces, oiga bien, cuando el pueblo de Israel estaba en Misraín o en Egipto, no tenía la Torá, obviamente, escrita, ¿sí? Entonces, ellos no tenían el tesoro en sus manos como la tenemos nosotros, que ocultó el Padre la luz en la Torá, ¿sí? Pero la salida de Misraín, en la salida de Misraín o de el pueblo de Israel de Egipto, entonces esa luz el Padre la puso en la Torá para que toda la persona que quiera salir verdaderamente de Egipto reciba la luz de la Torá y salga del exilio. Si tiene la luz de la Torá, está fuera del exilio. Ahora, ¿dónde está esa luz? Juan lo viene y lo dice. Yo le estoy diciendo, no lo que yo creo, le estoy diciendo lo que se siente en el mundo judío, por Lusato. Todo lo que le estoy diciendo.
Ahora miren lo que dice Juan, capítulo 1, 1 al 4. Lo puede leer, por favor, a Livito, a Rabá. Ahí, si el Padre ocultó la luz en la Torá, mire lo que dice Juan. Juan, capítulo 1, verso 1 al 4. Uptorateja Adonai Eloheinu Katuv Lemor, Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad. En el principio era la palabra y la palabra estaba con Adonai y la palabra era Adonai y él estaba con Adonai en el principio y todas las cosas fueron hechas por él y sin él nada de lo que existe hubiera existido. Y en él estaba la vida y la vida era la luz de la humanidad. De Barín Hachén, Yehi Ratzon. Torá Rabá. Ok, si lo traducimos la palabra ahí, la palabra, ¿a qué se refiere la palabra? A la Torá. ¿Sí? El verbo, la palabra, la Torá. En el principio estaba la Torá y la Torá estaba con Elohim y Elohim era la Torá. En un principio estaba ante Elohim, dice, y todas las cosas fueron hechas por él, ¿sí? En él estaba la vida y la vida era la luz a los hombres, ¿sí? Entonces está diciendo quién es la luz oculta en la Torá. Yeshua. Yeshua es la luz oculta en la Torá. ¿Quién la va a percibir? Quien viva con una vida donde está verdaderamente entregado para entender, ver, sentir y apropiarse de esa luz que es la vida. Que si los malos la hubieran visto desde el principio, la hubieran usado para mal como hasta el día de hoy muchas veces, muchos han usado ahora esa luz, y yo voy a decir que no es una luz plena, sino opaca, cuando le cambian el nombre de Yeshua, de Yeshua a Jesús, y crean uno nuevo, y entonces ya opacaron la luz verdadera y la están usando para mal. ¿Sí? Entonces, mire bien, las personas se arrastran por el mal o dejan llevar por el mal, ¿sí? Porque no aprenden verdaderamente la Torá, porque no se liberan del exilio, perdón, de estar en Egipto, en Misraín. Y si la persona no tiene esa devoción de cambio, de entrega verdadera, no va a ningún lado. Por eso, mire, para que uno pueda apreciar la luz, necesita ver la luz de la Torah. Yeshua nos dio el ejemplo en toda su forma de vivir. Y Rab Shaul lo dice a Timoteo en 2 de Timoteo, capítulo 3, 16 al 17, Shakin, nos dice algo que nosotros, que usted y yo lo sabemos, pero que nosotros tenemos que hacer vivo eso en nosotros para que se pueda hacer real. Adelante. Dorateja Eloheinu Katuv Lemor, Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad. Toda la escritura es inspirada por Adonai y es útil para la enseñanza, para la refutación del error, para la corrección, para la instrucción en la justicia, a fin de que el hombre de Adonai esté completamente calificado, equipado para toda buena obra. De Girasón se va de que caiga o mereja. Aleluya, Baruch Hashem. Y mire lo que dice aquí, ¿eh? La Torá nos viene a nosotros viene a dar enseñanza, ¿sí? A corrección. Nos viene a dar la sabiduría para saber cómo vivir. Todo esto hace que el hombre esté capacitado para buena obra. Y cuando dice buena obra, quiere decir que sea de bendición. Eso le dijo el padre a Abraham, serás de bendición. Y para que el hombre sea de bendición, primero tiene que ser bendecido. Y para que el hombre primero tenga que ser bendecido y para ser de bendición, primero tiene que aprender que la Torah le va a enseñar, que lo va a corregir, que le va a dar sabiduría, que le va a enseñar cómo vivir para que sea de bendición. Por eso, capacitado para toda buena obra. Es lo que le dijo el padre a Abraham, serás de bendición. Estarás capacitado para bendecir, pero antes de bendecir, primero tienes que ser bendecido y para que primero te bendiga, primero entonces tienes que aprender, ¿sí? A corregir tu vida. Yo te voy a redirguir, te voy a corregir, te voy a enseñar, te voy a decir cómo hagas. Si tienes ese deseo de hacerlo, está fuera del galú.
del exilio, está fuera de Egipto, está en la presencia del Padre, se está trabajando para que nazca el ser divino que va a recibir la plenitud y la bondad divina de Abba en su plenitud. ¿Cuánto tiempo va a durar? El tiempo que sea necesario. Entonces, muchas veces, ¿sí? Las personas pueden decir o juzgar y decir, pero ya pecó, pero ya hizo esto, pero ya hizo esto, y se arrepiente y luego hace esto. Bueno, cuando una persona se arrepiente verdaderamente, se elevó. Y luego dice, sí, pero ya volvió a pecar. Bueno, esa elevación no se le va a quitar, al contrario, le va a servir para levantarse de ese otro error que cometió, ¿sí? Ahora, mire bien, aquí hay algo muy importante que uno tiene que entender, el valor de las cosas, ¿sí? Cuando uno sale de la cautividad o del exilio o de Misraín, el hombre se eleva en el alma, por medio del neshama, ¿sí? Entonces, cuando una persona aprende de las cosas divinas que son importantes, entonces la persona sale de ese lugar. Ahora, es muy importante que la oración sea la base para que uno pueda cambiar. La oración es importante. La oración es muy importante para la transformación. Miren, se lo voy a mostrar lo que dice la Gemara en Sota 22. Algo muy importante, ¿sí? Porque hay personas que pueden pasarse la vida orando, pero no aprendiendo Torah. Aquí tiene que ser aprender Torah y orar. ¿Para qué es la oración? Para que me ayude a que lo que aprendí sea mi forma de vivir. Porque si yo aprendo sin orar, no va a pasar nada. Y si hago lo al revés, también no va a pasar nada. Miren lo que dice aquí, se lo voy a mostrar. Se lo voy a compartir. Lo que dice la Sota 22, que eso otra vez le digo, son cosas de los judíos, que dice así. Sota 22a, sobre la oración sin estudio. El Talmud dice, una persona ignorante que ora sin conocimiento puede caer en el error de la idolatría. Rabbi Eleazar dijo, ¿qué significa lo que está escrito? Porque el mandamiento es la lámpara y la Torah es luz. Proverbios 6:23. El mandamiento es una lámpara porque solo ilumina temporalmente. Ups. Mientras que la luz es luz eterna. Oiga bien esto, el mandamiento es temporal y la luz es eterna. La luz de la Torah es eterna. Y quien solo cumple los mandamientos sin estudiar la Torá es como alguien que enciende una vela sin aceite, se apaga rápidamente. Además, los ignorantes, Maín Haaretz, o sea, Amein Haaretz, o sea, los ignorantes, los malos, o esos, los que de no la conocen tierra. la Torá, aumentan la destrucción del mundo y su piedad es dañina porque no saben a quién están sirviendo. Ujú, Una persona que ora sin estudiar, una ujú, persona que no sabe lo que está haciendo, que no es, que no, que solamente dice, oh, me llamó el padre y tengo que hacer esto, pero no sabe nada. Su piedad dañina, porque no sabe a quién sirve. Es una lámpara que se apaga rápido, es como un fogón, rápido, vamos, ¿sí? Por eso dice en Juan 4:22, diga lo que le dice Yeshua, en Juan 4:22, por favor, lo que le dice Yeshua a los samaritanos. Usted y yo no lo sabemos de memoria, pero tenemos que recordarlo porque la Torah es la que la nos da sabiduría. la autoridad para poder hablar de lo que se está narrando. Adelante, Esbi. Toda Rabá. Dice, vosotros adoráis lo que no saben, nosotros adoramos lo que sí sabemos, porque la salvación viene de los judíos. De Ok, Baruch Hashem.
Barrabás. Mire bien, Yeshua diciéndole al samaritano, ¿por qué al samaritano? Porque el samaritano no quería adorar en el templo cuando había templo. Porque el samaritano ya estaba poniendo en el monte ahí la manera de adorar y de hacer sacrificios. Y cuando el Padre prohibió hacer sacrificios en cualquier lugar que no fuese el Beit Hamidash en Jerusalén. Porque ellos ya estaban haciendo fiestas de diferentes días, ya estaban cambiando las fiestas. Entonces ahí ya no saben a quién está adorando. Y cuando Yeshua dice, ustedes no saben a quién adorar, nosotros sabemos a quién adoramos. Cuando no estudias, no sabes a quién adoras. Entonces Yeshua dice, porque la salvación viene de los Yahudí o del judío que viene siendo él. Y si lo puede hablar de otra manera, del adorador o de quien verdaderamente sirve al Padre. ¿Sí? Entonces, el que ora sin saber Torah no sabe a quién ora ni a quién adora. Si una persona estudia todo el día y no ora, la persona está haciendo adoración también de, o sea, de ídolos. Es como un ateo, o sea, es la misma. Si una persona ora y no estudia, es un idólatra. Si la persona solo estudia pero no ora, es como un ateo. Peor, o sea, es idólatra y ateo. Así es que las dos cosas son necesarias para desarrollar la espiritualidad. En Proverbios 28:9, por favor, Libby, nos enseña algo muy interesante, que usted y yo también no lo sabemos de memoria. ¿Por qué? Porque nosotros hemos leído y visto esto y claro, tenemos que verlo con las perspectivas del diamante y darle vueltas a cada verso de la Torá porque todo tiene varias formas de percibir y de entender de acuerdo a lo que se está percibiendo y es darle vuelta al diamante para verle otra forma al diamante. Adelante, Levi, por favor. La palabra del Padre dice así, el que aparta su oído de oír la ley divina, también su ruego será abominación, de Barín Hachén. Ah, o sea, tú arrabá. Aquel que no conoce, que aparta de escuchar, de aprender la Torá, también su oración es abominación. ¿Qué quiere decir? Muchos pueden interpretar de esta forma. Oh, es que si tú le dices a la palabra del Padre que no la quieres escuchar, ¿por qué Él va a escuchar tu oración? Si tú no quieres escuchar las palabras de la Torá, ¿por qué Él va a escuchar tu oración? Otros podemos decirlo y verlo de esa manera como que, mira, los cristianos católicos desechan la Torá, le llaman Viejo Testamento, no lo toman en cuenta. Entonces el Padre dice, tú desechas esto, pues yo también aborrezco tu oración. Pero aquí nos está diciendo algo muy interesante. Nos está diciendo que nosotros tenemos que estudiar la Torá. Tenemos que estudiarla para que nuestra oración no sea una abominación. Porque una persona que ora sin estudiar no sabe quién está orando, porque es un idólatra. Una persona que ora sin estudiar Torah, sin saber nada, también es un idólatra, aunque se la pase todo el día orando. Por eso mire lo que dice en el Brajot 32b, se lo voy a mostrar. Brajot 32b nos dice algo interesante. La Torah es eterna y la oración es temporal. Mire bien lo que dice aquí, ¿eh? Rabí Eliezer dijo, la oración es más grande que las buenas acciones. Bingo. La oración es más grande que las buenas acciones y no hay nadie más grande que Moshe. Sin embargo, su oración no fue respondida. Rabí Eliezer también dijo, si no fuera por la oración, el mundo no podría sostenerse ni un solo momento. Sin embargo, el estudio de la Torá es aún más grande porque la Torá protege tanto en este mundo como en el mundo venidero, mientras que la oración solo protege temporalmente. Ahorita vamos a entender eso, ¿sí? ¿Qué significa todo esto? Que la oración, la tefilá, uno ora cuando oras por las cosas temporales de este plano físico. Tercera dimensión, uno ora por las cosas físicas, pero estudiar la Torá es para siempre, porque la palabra permanece
para siempre. Una persona que no estudia Torah, oiga bien, se lo lleva el viento. Una persona que no está, sabe dónde está bien parado, cualquier enseñanza se lo lleva. Porque no estudia Torah, porque no estudia y porque se la dice ahora, yo soy muy espiritual y me la paso orando, pero no sé quién oro porque no conozco a quién oro. Sí, es una idolatría eso. Entonces, ¿para qué oran las personas? Un ejemplo, mi hermano, es obvio. Nosotros oramos por las necesidades que tenemos en este mundo físico. Parte de la oración es, Padre, Parnasá, salud, provisión, ¿sí? A bienestar, bondad, compasión para nosotros y para todo tu pueblo de Israel. Pero oramos por todas las cosas que necesitamos en este mundo físico, ¿sí? Entonces, sí, la oración es para las cosas temporales si no se estudia la Torah. Porque la Torah es para siempre. Miren lo que dice Primera de Pedro 1, 24 al 25. Lo iba a leer Shakin, por favor. Toda Rabá. No se le escuchó. Shakin, Sí, amén. Toda Rabá. Ok. תורתך, תודה רבה, hermano Tesli. תורתך אלוהינו כתוב לאמור שמע ישראל אדוני אלוהינו אדוני אחד. Pues toda carne es como hierba y toda su honra como la flor de la hierba. Se cae la hierba y cae la flor, pero la palabra de Adonai permanece para siempre. Y gira son, lleva de me deja. Toda Rabá, mire bien, ¿eh? La gloria de la hierba, la grandeza de la hierba, el forro salvaje, se marchita, acá y voy, bye. Es temporal, pero la palabra de Abba es para siempre, ¿sí? Entonces, si la palabra del Padre es para siempre y continúa narrando el verso, es más, esta palabra, la buena noticia que se les ha sido proclamada, es para siempre, ¿sí? Quiere decir que la Torá, al estudiarla y trabajar en la Torá es para siempre, pero la oración me ayuda en las cosas temporales. Entonces, no puedo solamente aprender las cosas y no orar. Le voy a explicar por qué. Y no solo puedo orar sin aprender las cosas. Digo, sin aprender y estudiar Torah. Porque si una persona está envuelta en la oración y deja de estudiar, deja a un lado lo que es eterno. Porque solamente está enfocado en lo que es temporal. No está enfocado, se enfoca solamente en las necesidades que tiene. Pero escuchar la Torá, aprender es la vida eterna, como Yeshua lo dijo. Por eso lo dijo Yeshua. Mateo 24:35. Por favor, Levi. Shvi, Barrabá. Torre Barra dice: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. ¿Sí? Devarim Hachem. Barrabá. ¿Por qué? ¿Qué quiere decir? Que va a permanecer para siempre. Está comparando su palabra que él habla Torá. Y la Torá permanece para siempre. Las cosas que pedimos en oración son temporales. Vea bien, vamos a entender esto, ¿sí? Nosotros sabemos que hay gente que se la pasa orando por muchas horas y quizás duran hasta orando todo el día, ¿sí? Pero oran por las cosas temporales, ¿sí? Las personas regularmente cuando oran piden por la vida, por la salud, por la provisión, por la buena vida, por las cosas materiales que son necesarias para vivir, sí, pero muchas veces dejan de estudiar y no crecen en conocimiento. ¿Es bueno pedir todas esas cosas? Por supuesto. ¿Por qué? Porque dentro del judaísmo y creo que también del cristianismo, pedir por esas cosas es bueno. ¿Por qué es bueno pedir por esas cosas? Porque si yo tengo salud, provisión, buena vida, dinero para poder hacer lo que necesito hacer, me estoy quitando la preocupación de trabajar para ganar dinero bastante para sostenerme. Me preocupo por estar saludable para poder seguir adelante.
Entonces, si el Padre me provee, si yo oro pidiendo por salud, provisión, buena vida, parnasá, abundancia, es bueno para que yo no me preocupe por estar trabajando en adquirirlo mucho tiempo y pierda y no estudie. Es bueno tener las necesidades que yo necesito cubrir para poder tener tiempo y estudiar de lo eterno. Y entonces uso la oración para pedir esas cosas. Pero si me paso todos los días pidiendo esas cosas en oración, que por fulano que esté bien, por mangano que está bien, por el lado que esté bien, que tenga provisión, que yo, que muelana, que sutana, que parangana, y me la paso todo el día orando por eso, entonces no estoy aprendiendo de lo eterno, sino solo pidiendo cosas temporales. ¿Tenemos que orar? Sí, pero tenemos que orar las cosas según lo que aprendamos de la Torá. ¿Qué quiere decir esto? Si yo aprendo de la Torá algo y de la Torá oro de lo que aprendí de la Torá, oro de lo que aprendí de la Torá, entonces estoy uniendo lo eterno con lo temporal. No me desconecto. ¿Qué quiere decir? Que el día de hoy voy a decir, aprendí lo que es fortaleza, aprendí lo que es el plan del Padre. Entonces yo oro y le digo al Padre, Hakadosh Barujú, ayúdame a comprender tu plan. Ayúdame a que cuando haya una tribulación entienda que Ein Omilvado. Ayúdame a entender que cuando estén pasando las cosas o dolores de pacto es porque me estás preparando para algo bueno, para algo que viene. Ayúdame. O sea, eso es la unión de la oración y del aprendizaje. Lo que yo aprendo de la Torah, eso voy a orar. ¿Por qué? Porque mire lo que dice Yeshua en Juan 6:31 al 34. Vamos a leer eso, Levi, por favor. Nos va a enseñar a nosotros, y usted y yo lo sabemos, que muchos tenemos que orar, tenemos que pedir por parnasá, por provisión, por salud, por la salud. Sí, tenemos que hacer todo eso. Pero también tenemos que orar con lo que se aprende de la Torá para no olvidarnos, porque Yeshua mismo nos lo enseñó y nos lo dijo. ¿Cómo es que tenemos que orar o qué tenemos que pedir? Y nos lo dice de una manera que nosotros podamos percibirlo, analizarlo, confiar como un niño confía con su padre y decir, mi padre me va a traer de comer. ¿Cuántas veces un niño le dice a su papá, papá, dame de comer? ¿O cuántas veces le dice un niño a su madre, mamá, tengo hambre? Y no sabe si su mamá tiene comida para darle o no. Él solo pide. ¿Y qué hace mamá y papá? Atraer porque los niños tienen hambre. Acomodé lugar. Entonces el niño confía. No tengo que preocuparme si me van a dar o no. Yo te pido y mamá me va a dar, mi papá me va a dar. ¿Por qué? Porque confío en ellos. Así, mire lo que dice Yeshua. Adelante, Levito Arraba. La palabra del Padre dice así. Así que no estéis ansiosos preguntando, ¿qué comeremos? ¿Qué beberemos? ¿O con qué nos vestiremos? Porque son los paganos los que ponen su corazón en todas estas cosas. Vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas ellas. De Barín Hachén, Yehi Razón. Amén. Sabe que tiene necesidad, pero ustedes primero buscan el reino y su justicia y todas estas cosas vendrán por añadidura. No se preocupe por el mañana. El mañana ya tiene su propio mal. ¿Qué quiere decir esto, sí? Que las personas, ok, no, yo no voy a decir, yo no voy a orar porque sabe, Padre, mis necesidades. No, sí, pídela. Aún así, pídela, tócale, porque el que tiene Sí. hambre toca y el que tiene necesidad habla, pide. No, no quiere decir que no lo haga, quiere decir que no se la pase todo el día, como dice Yeshua, ¿sí? Se la pasan pensando todo el día, ¿qué comeré, qué beberé, qué me vestiré? ¿Sí? Todo el día, no. Yo una vez oro y confío que Él me va a dar lo que necesito porque Él quiere que me enfoque en las cosas que son eternas, el reino de los cielos y todo viene por añadidura. ¿Cuál es? Que tengo que buscar el reino de los cielos. ¿Cómo? Estudiando y orando. Y no solamente estudiando y orando, sino también estudiando, orando y haciendo. ¿Sí? Entonces, una persona que aprende algo de la Torá tiene que hacerlo. Ora y decirle, Padre, necesito, voy a clamar por ti, necesito que me des la sabiduría para hacer lo que me acabas de enseñar. Necesito la fortaleza, lo que me acabas de enseñar, porque yo tengo un corazón necio, duro.
soy de dura cerviz, Padre, ayúdame, no quiero tener eso, quiero hacer lo que tú me has dicho. Sí, quiero Sí. aprender lo que me has enseñado de la Torah. Entonces uno tiene que orar lo que aprende de la Torah. Primero, unes esas cosas, oro por mis necesidades, por supuesto que sí, pero no vivo pensando en obtenerlas porque no paso mi vida en las cosas que son pasajeras, sino las que son eternas. Entonces, mi oración se une a la Torá y entonces se une a lo eterno, porque mire bien, qué fácil es que uno diga que uno ora todo el día pero no hace nada, o qué fácil es decir que uno se sabe la Torá de pie a cabo pero tampoco hace nada. Y mire lo que dice Santiago, James o Jacobo, como le digan en el capítulo 2 verso 15 al 16. Aquí, por favor. Esto es lo que siempre se ha dicho, se estudia y se repite constantemente, porque esto es lo que más trabajo nos cuesta al ser humano. Efesios 4. Adelante, Shah Amén. Barra. התורתך אלוהינו כתוב למשה ישראל אדוני אלוהינו Adonai Ejad. Amén. 2:15-16. Y si un hermano o una hermana andan desabrigados y carecen del sustento diario, y alguno de ustedes les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais de las cosas necesarias para el cuerpo, ¿de qué te sirve? Decirle, anda y ve. Habla, Sí, papá. sí, es verdad. Fíjese, esos pueden ser unas personas que dicen, es que son oradores, todo el tiempo están orando. Puede decir, estos son los eruditos, se saben la Torá, todos los versos, se los saben de memoria, se saben todos los libros, hacen esto, hacen lo otro. Pero cuando hay una necesidad, le dicen, anda en paz, vete, cobíjate y cuídate, pero no te voy a proveer. Aquí hay otra persona que dice, yo te voy a orar, pero, ay, que Dios te ayude, que el Padre te proteja, te dé tu provisión, pero no hacen nada por ayudar. ¿Y sabe qué? Ese es el error más grande, porque aprender es poner en práctica. Y si a mí me enseñan algo y yo oro al Padre y le digo al Hakadosh Barujú el día de hoy, aprendí esto, ayúdame a dar porque soy medio mezquinón, ¿sí? Ayúdame a dar, a hacer justicia porque, o sea, justicia es dar sedaca, ¿sí? O sea, ayúdame a dar justicia, o sea, a ser compasivo, a tender la mano, ayúdame a ayudar porque yo solamente pienso en mis necesidades, pero yo no pienso en los demás. Y tú me has enseñado que tú eres compasivo, que tú atiendes las necesidades, que quien le da al pobre, tú le debes, Padre, y tú te conviertes en mi deudor en el momento que yo le doy a alguien que tiene necesidad, tú ya me lo debes a mí, ni siquiera el que le di me lo debes tú. Padre, pero me cuesta creer que me lo vas a pagar con réditos. ¿Sí? Enséñame, Padre, háblame al entendimiento, al corazón, a mi alma, a mi espíritu, háblame. Entonces, es unir para decirme, Padre, dame fuerzas para hacer lo que me enseñas. Padre, dame fuerzas para vivir como me demandas vivir. Entonces soy luz. Entonces manifiesto tu grandeza. Entonces estoy recibiendo la luz de la Torá, porque Yeshua nos habló con el ejemplo. Mira lo que dice Efesios 4:14. Por favor, no lo puede leer Esvito Arrabá. Algo interesante se mueve en todo esto, o profundo, que nos enseña Abba en esta, de la Torá y de este aprendizaje. Y nos maneja a nosotros Claro, con la comprensión de unir la oración con la Torá para acción. Adelante, David. dice Efesios 4:14, dice, para que ya no seamos niños flautantes, zarandeados por las olas, llevados a la deriva por todo viento de doctrina, por la astucia del hombre que emplean con, con maestría las artimañas del error de Baruch Hashem. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos que estudiar para dejar de ser niños, comprender. ¿Cuándo dejamos de ser niños? Cuando estudiamos, cuando comprendemos, cuando analizamos, cuando empezamos a conocer al Padre, pero para que se nos revele esa verdad, necesitamos vivirlo. Y cuando lo vivimos se nos revela la luz y entonces ya no nos lleva cualquier viento.
¿Cuántas personas abandonan a Yeshua? Porque no vivieron lo que se enseñaba, porque no vivieron lo que se decía, porque solamente sabían y les gusta saber antes que hacer. Y a muchos les gusta orar antes que unir la oración con el accionar. ¿Sí? Por eso es tan importante la oración y el aprendizaje, aprender y orar. No solamente aprendo, también oro. No solo oro, sino también aprendo. Mucha gente dice, no, yo mientras están enseñando, yo estoy orando, estoy orando. Pues no, hombre, también aprenda, abra sus oídos, enséñese a aprender y después póngase a orar, pero de lo que se aprendió para poderlo en la práctica. Sí, muchas veces decimos hay que tener nuestra oración espontánea y está bien que tenga uno una oración espontánea porque habla, si tiene el Ruach, va a hablar del intelecto de lo divino, del Padre. Si tiene el Ruach HaKodesh, va a orar intelectualmente de lo divino, espontáneamente, ¿sí? Y esa espontaneidad es porque tiene conexión con el Ruach, ¿sí? Pero va a hablar Torah en el Ruach. No va a hablar solamente cosas que no tienen sentido. Va a hablar Torah porque el Espíritu nos enseña Torah. El Espíritu nos enseña cuál es el ministerio del Ruach HaKodesh. Poner la Torah en nuestra mente y en nuestro corazón. Eso es un ministerio. Entonces nos va a hablar de sabiduría, ¿sí? Y de conocimiento. Ahora, mire bien, ¿qué es lo que pasa? Cuando no hay conexión, ¿sí? Cuando no hay conexión con la Torah y con la oración, la fuente está rota. No hay este fluidez como debe de ser. Entonces, cuando una persona tiene Torah pero no ora, también está mal, está muerta. Y si una nomás estudia pero no ora, también está muerta. ¿En qué? En acciones, porque no llevan a cabo, porque no se ora para hacer lo que se aprende, o no se, no se estudia más que solamente se ora, porque es más, se siente más bonito solamente hablar y orar que hacer. Las dos es como si estuviera muerto. Ahora, fíjese, le voy a decir algo. Dentro del judaísmo, ¿sí? Cuando una persona no une las dos, se le dice que es un rollo de la Torá roto, porque no pueden actuar, aunque sepa, no pueden hacer nada. Por eso, cuando una persona se muere en Israel, se quitan los sí, porque muertos ya no pueden hacer nada, no pueden impactar al mundo, aunque sepan la Torá. Y también se rompe la ropa. ¿Sabe por qué se rompe la ropa? Porque reclaman que ya no pueden hacer nada, ya no pueden impactar al mundo, ya no pueden hacer nada en el mundo. Se rompe el alma. Y cuando se rompe el alma es como decir, se rompió un rollo de la Torah, porque el ser humano tiene que ser una Torah viviente, o sea, saber y hacer. Por eso cuando Yeshua muere en el madero, mire lo que dice, cómo está el Mateo 27, 51 al 53. Lo puede leer, por favor, Livito, Arrabá. Ahí nos enseña algo muy interesante que usted y yo también no lo sabemos de memoria y que voy a hacer un estudio solamente basado en eso que va a leer Libby en este momento. ¿Por qué? Porque Yeshua es la Torah viviente y es una Torah que es eterna. O sea, cuando es eterna sucede algo impresionante, resucita. ¿Por qué? Porque la Torah es, oiga bien lo que le voy a decir, la Torah es eterna, es para siempre, trasciende, ¿sí? Por eso Yeshua es la Torah viviente. Muchos profetas levantaron otros muertos, pero no hay un profeta que se levantara por sí solo. Ujú. Los profetas le resucitaron a muchos que murieron, pero nunca pudieron resucitar así solos, porque fallaron. Pero Yeshua no, mire lo que dice Mateo 27, 51 al 53, por favor, Livito Arrabá. La palabra del Padre dice así. En ese momento, el, dice el paroquet, en el templo se rasgó en dos, y de arriba abajo, y hubo un terremoto con las rocas partiéndose por el medio. Además, se abrieron los sepulcros y los cadáveres de muchas personas santas que habían muerto volvieron a la vida.
Después de que Yeshua resucitase, salieron de las tumbas y fueron a la ciudad sagrada, donde muchas personas les vieron. De Barín Hachén, Yehirat Son. Órale. Mire bien, el velo, ¿qué cubría el velo? El lugar santísimo. Ahí dice el caporet. Sí, es el lugar santísimo. El velo se rasgó. Es como, mire, el judío se rompe la ropa de arriba hacia abajo. Sí, se hace una abertura y se jala para romper. El velo, ¿y de dónde? De aquí del corazón. La ropa tiene que ser del corazón. ¿Sí? Entonces, ¿de dónde se rompe el velo? En donde está el arca del pacto. ¿De dónde se rasga el velo de arriba hacia abajo? Donde, ¿qué hay dentro del arca del pacto? La Torá. Entonces, cuando se rasga el velo, está diciendo que el Padre rasgó el rollo de la Torá, que viene siendo Mashiach, ¿sí? Cuando se rasga el velo, dice, resucita él y resucitan muchos con él. ¿Por qué? Porque Él es la vida eterna, o sea, la Torá es para siempre, por eso Él decía, mi palabra permanece para siempre, mi palabra permanece, quiere decir la eternidad. Y Él era la luz que está oculta en el rollo de la Torá, Él es la luz oculta en la Torá y todo Yahudí sabe que ese Mashiach, la luz que está oculta en la Torá y que quién la iba a recibir, quien el Padre quisiera revelársela por causa de su piedad y que el hombre tuviera la intención del corazón verdadero para estar al servicio de Abba y estar con él y servirlo a él. Entonces se rasga el velo y resucita Yeshua y resucitan muchos con él. Nuevamente lo repito, porque él es la vida. En el momento que están cerca de él, todos los demás resucitan y se aparecen hacia los demás. ¿Qué significa esto? Yeshua es la Torah eterna que se levanta y manifiesta su grandeza a todo aquel que se acerca dándole vida eterna. Así como los profetas levantaron, aún ellos cuando caía el muerto, otros se levantaban, pero nunca pudieron levantarse ellos mismos. ¿Sí? Nunca, porque no eran la Torah viviente como lo es Mashiach. Así es que mire bien. Tenemos que aprender que la tefilá es muy inspiradora, ¿sí? Pero también es necesario el aprendizaje de la Torá y que es necesario abrir nuestra boca y llorar al Padre y proclamar su grandeza y aprender de la Torá y orar de lo que se aprende de la Torá, al mismo tiempo pedir nuestras necesidades para que tengamos una vida, que podamos tener tiempo para estudiar y no estar preocupados por la provisión, salud y las cosas necesarias para la existencia. No quiere decir que nos la pasemos pensando en lo temporal, sino en lo eterno. Y aquí no lo vemos. Yeshua, porque es la Torah viviente, significa que vivió la Torah, no solo que se la sabía de memoria, como muchos se la saben, o no solo como muchos se la pasan orando, pero no hacen nada, sino con todo lo contrario. Sé la Torah y la pongo por obra. Esa es una Torah viviente. Recuerdo una vez un joven yahudí que entró a nuestra congregación y me decía a mí, cuando yo le decía la Torah de Moshe Rabenu, me decía a mí, hey, Rabí, no diga la Torah de Moshe Rabenu porque pues es de todos. Y yo le dije, ay, la Torah de Moshe Rabenu es porque la practicó Moshe. Cuando tú la practicas es tu Torah. Mientras no la practicas, sigue siendo la Torah de Moshe Rabenu. Porque una cosa es saberla y otra cosa es practicarla. Entonces, cuando la practicas, eres Torah viviente, dijo. Cierto es, Nahón, Nahón, por supuesto, así es. Entonces, mire bien, ¿qué queremos entender nosotros? ¿Qué debemos de enseñar o qué debemos de vivir? La Torá es donde aprendemos la grandeza del Padre. En la Torá nosotros podemos ver, aprender, entender la revelación eventualmente del Padre y teniendo a Mashiach obviamente con más razón eventualmente, pero necesitamos también la oración para fortalecer las cosas que no podemos vencer y actuar y hacer para que se manifieste la luz.
porque hay un plan precioso para todos y cada uno de nosotros. Ya está en marcha, ya está. Y aunque veamos nosotros todos esos problemas que hay en la vida, nosotros debemos de entender y de vivir sabiendo que en o milvado no hay nadie más aparte de Él y que podamos tener esa capacidad mental de poder usar las herramientas para poder llegar al objetivo. Entonces, nosotros podemos entender algo muy importante de la Torá por causa de Moshe. Que usted y yo sabemos que Moshe oró al Padre cuando el pueblo de Israel pecó en el desierto con el becerro de oro. Y cuando él oró al Padre le dijo, por favor, Hakadosh Barujú, quítame del libro, porque de tu Torá, no quiero que esté mi nombre ahí en la Torá. ¿Por qué? Porque yo me convertiré en un símbolo. Si no los perdonas, bórrame del libro, porque yo soy un símbolo sobre el pueblo de Israel, como un símbolo. Es un símbolo de una persona que se la pasó 40 días y 40 noches recibiendo la Torá, aprendiendo Torá y aprendiendo y recibiendo la Torá para transmitírsela al pueblo. Y cuando ellos pecan, no voy a orar por ellos, no oraré por ellos para que los perdones. ¿Cómo voy a decir que yo estudié Torah 40 días y 40 noches por dos ocasiones, o sea, 80 horas y 80 noches, aquí contigo para recibir la Torah y que no pueda orar para aplicar la Torah, que es el perdón? Y si no los vas a perdonar, bórrame, porque entonces no puedo ser un símbolo. No puedo ser un símbolo de traer la Torá, saber la Torá y orar. Y entonces, ¿qué dijo el Padre? Los perdono. ¿Qué significa? Es un símbolo ahora. ¿Por qué? Porque fue el que recibió Torá, la vivió y en el momento que tenía que usar la Torá, oró al Padre, perdona a este pueblo, porque tú me enseñaste que eres lento para la ira, grande en misericordia, en bondad y en compasión. Así, esos atributos tuyos, muéstralos al pueblo, porque ¿cómo va a pasar que las generaciones futuras digan, Moshe Rabenu sabía Torá, pero no la aplicó en el momento que tenía que orar por un pueblo que pecó, cuando el pueblo todavía no recibía toda la Torá? Y mire bien, eso es la inspiración de aquel que deja huella. Lo mismo hizo Yeshua, con esto vamos a cerrar. Mire lo que hizo Yeshua en Juan 17, 13 al 17, por favor, Shejaquín. Yeshua oró, así como Moshe oró, así también Yeshua oró. ¿Por quién? Por nosotros. ¿Y quién era Yeshua? Él hacía la Torá, era la Torá viviente, pero en su momento, cuando partía, también oró. Mira lo que hizo, Toa Rabá Shejaquín. Juan 17, 13 al 17, Toa Rabá. Pelateja Eloheinu Katulam Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad. Pero ahora voy a ti y hablo estas cosas en el mundo para que tengan mi gozo completo en sí mismos. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció porque no son del mundo como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo como yo no soy del mundo. Santifícales en la verdad, en tu palabra, que es la verdad. Emet. Amén, Toa Rabá. Amén. Mira lo que dice Yeshua. Yo voy a ir a ti, ¿sí? Pero te pido que donde yo esté, estos también estén, porque quiero que estén en el mismo gozo, ¿sí? Yo les doy tu palabra, los aborrece el mundo porque a mí me han aborrecido, ¿sí? No los quites del mundo, guárdalos del maligno, ¿sí? ¿Sí? No son del mundo, yo no soy del mundo. Guárdalos en tu verdad. ¿Por qué? Tu palabra es la verdad. Guárdalos en tu verdad, en tu verdad, en tu palabra, quiere decir para la eternidad. Guárdalos con la verdad y la verdad es libertad. La verdad da libertad. Libertad del engaño, libertad del perverso. Guárdalos porque no son del mundo y son odiados por el mundo. Mire bien, Yeshua oró como Moshe oró.
¿sí? Por el pueblo, por los suyos, por los que tú le has dado, dice Yeshua. Se perdieron algunos, como Moshe dijo, bueno, ¿cuántos se perdieron del becerro de oro? Pues se perdieron. Cuando Yeshua dijo, se perdieron los que tenían que, se perdió uno, sí, pero el que tenía que, para que yo pudiera llegarse a cabo lo que está escrito. Entonces, los seres humanos, cuando estamos fuera del Padre, de la Torá y de Yeshua, estamos en un exilio o estamos en Egipto del mundo. El mundo es Egipto. Pero al conectarnos con el Padre, Él nos saca del mundo. Y al sacarnos del mundo nos hace diferente al mundo. Y entonces nos enseña a Torah para que podamos librarnos de todas nuestras prisiones, cuáles eran el ombligo que nos tenían influenciado con cultura, con influencia del mundo. Y la Torah, la oración, hace algo impresionante, porque déjeme le digo, el conocimiento es que yo pueda percibir y decir, esta es una puerta que tengo que abrir, pero la tefilá es la fuerza para abrir la puerta o para empujarla o para romperla. Entonces la Torá me da el conocimiento de percepción de y revelación y lo puedo ver, lo puedo percibir, lo puedo palpar, pero para atravesarla necesito la oración y decirle a Abba, dame la fuerza para con lo que me acabas de enseñar, empujarle esa puerta y abrir la puerta que me trae esta bendición y abrir lo que se me ha sido cerrado y estar libre y no en un exilio, libre y no en esclavitud o en cautividad, libre. Entonces, Torah me da la capacidad para percibir, para entender como un niño que tiene que ser llevado con instrucción para que vaya aprendiendo y se vaya entendiendo lo que es el mundo y la vida, pero la fuerza del movimiento es la oración. El empuje es la oración. ¿Qué empuja cuando el papá le enseña a un hijo, digamos, le enseña a un hijo a manejar una bicicleta? Se levanta y sigue hacia adelante. Y es un ejemplo muy usado. Las caídas, se levanta y sigue hacia adelante, pero le enseña cómo hacerlo. Y sabe que se va a caer. Pero ¿qué lo empuja? El deseo de poder hacer las cosas. Y para que nazca ese deseo, necesita el ser humano, más que solamente en las cosas divinas que son eternas, más que solamente el deseo, sino la fuerza para lograrlo. Y la fuerza para lograrlo viene con la tefilá o la oración. Por eso, aprender es necesaria la oración, porque cuando yo estudio Torah, recibo revelación y la oración para atravesar, empujar las puertas, derribar las murallas, tumbar lo que está enfrente de mí y atravesar lo que no es posible hacerlo. Por eso tenemos que entender que es la oración y el aprendizaje. Juntos podemos hacer las cosas. Entonces, ¿el mal existe en el mundo? Sí, pero es un proceso de crecimiento, como en un embarazo, ¿sí? Que precede al nacimiento. La Torah nos guía en oración para transformar el conocimiento en una conexión con el Padre en acción, ¿sí? Aunque veamos no muy claro, un día vamos a comprender en plenitud. Es la bendición y la promesa. El plan está en marcha. La tierra será una vasija de pura bendición. El ser humano percibirá al Padre y estará viviendo en pura bendición. Nuestra misión es perseverar, estudiando, orando con disciplina, entregados, ejerciendo el bien a través de aprender y en hacer. Así Abba va a revelar su luz dentro de de la Torá, porque su plan está en marcha para mí, para ti, para el mundo. Y otra vez le recuerdo, y aunque haya sufrimiento, y aunque haya dolor, en ese momento usted recuerde, hay un plan en lo que está pasando. Esto me está preparando para lo que viene. El dolor es parte de lo que viene. Así como una madre da a luz a su hijo, el dolor, los meses, todo lo que se creó en lo oculto, todo el dolor, el sufrimiento, ya me está preparando para lo que viene. Así el dolor, la escasez, el sufrimiento, la enfermedad, lo que sea que esté pasando, es el preludio para recibir
lo que el siguiente nivel, lo que el Padre está preparando para nosotros, es la capacitación para recibir lo que viene. Que lo tengamos en cuenta en nuestra mente, en nuestro corazón y no dejemos de estudiar y de orar para poder hacer, manifestar y aprender a recibir la luz que está oculta en la Torá y ser diferentes, libres y no captivos en el Egipto, sino libres en Mashiach, que para eso nacimos como un pueblo nuevo y hemos nacido de nuevo con el poder y la grandeza del Rey en nuestras vidas. Quiera que Kadosh Baruj Hu pueda entender el plan está en marcha en su vida, en mi vida, en el hijo, en el padre, en la madre, en los hermanos, quien sea. El plan está ahí. La semilla está puesta, hay una concepción y vamos a ver el fin en una manifestación divina. Quiera el Padre que todos los que nos están viendo lo reciban en ellos, en sus hijos, en los hijos de sus hijos y vean la bendición sobre sus hogares y sobre todos y cada uno de ustedes. Que el Padre los bendiga. Nos vemos hasta la próxima. Shabbat Shalom, Leitraot. Nos vemos los de YouTube y Facebook. Nos quedamos en la oración nosotros. Shabbat Shalom.